Ok, maestros y maestras, llegamos al parte más importante de todas las lecciones que tienes que aprender. El ensayo, el parte escrito del artes del lenguaje del examen. Um, este va a ser un video quizás largo, media hora, 40 minutos, una hora. Yo no sé, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Pero es que es mucha información que necesitas saber porque es una lección muy importante. El parte escrito del examen del artes del lenguaje es muy importante y te puede dar mucho puntuaciones que te puede ayudar a pasar. So, si quieres ahorita poner pausa al video y ir a hacer su cosa y regresar para quedarse y ver un video por más que media hora, hazlo ahorita. El ensayo va a ser 45 minutos que te va a dar. Antes de todo, ahorita voy a explicar el ensayo, el parte escrito y sobre la información que vas a ver y el tiempo que te dan, todo eso, y después te voy a explicar cómo vas a poder escribir tu ensayo. Ok, como acabo de decir, te van a dar 45 minutos no más para escribir tu ensayo y tener toda información para poder agarrar todas las puntuaciones posibles. Ahora, hablando de puntuaciones, ¿qué hay que ver? Te dan las puntuaciones sobre 3 temas, digamos, no sé. El primero, aquí lo tengo escrito todo, es de qué bien era tu argumento y uso de la evidencia. Esa es la primera cosa que está viendo el GED. El siguiente cosa es el desarrollo. ¿Qué hice? El desarrollo de ideas y estructura organizacional. Y el tercer cosa que están viendo es la claridad y dominio de las convecciones del español común, ok, no sé qué. ¿Qué significa todo esto? Bueno, tu argumento, cómo está organizado, y tu español. Esas son las 3 cosas que están viendo el GED para poder darte tus puntos. Ahora, los puntos, si ves aquí, dice 0 entre 2, 0 entre 2. Ok, si tú no haces un buen ensayo, si no escribes bien, o si ni lo haces, vas a sacar 0, 0, 0 entre estos 3 partes. Vas a salir con 0 entre 6, ¿verdad? Pero la cosa es que no es que 6 puntos nomás que puedes agarrar en el parte escrito del GED. En realidad es 12. ¿Ok? La cosa que hacen es que, digamos que sales 0 con tu argumento, sales con un 1 entre 2 con tu organización y un 1 entre 2 con tu español. Ok, vas a salir en este ejemplo 2 entre 6. La cosa que hace el GED es lo multiplican por 2. Tú en realidad sacaste 4 entre 12 puro puntos en tu GED. Esa es la diferencia entre un 141 total en tu examen de lenguaje, que sería fallando, y el 145 que necesitas para pasar. El ensayo te puede dar muchos puntos si puedes tratar de agarrar, escribirlo bien, puedes agarrar por lo menos 2 puntos para que te dan 4 puntos, 4 puro puntos en tu puntuación total en el GED. Y eso solo si sacases un 1-1 en 2 temas. Digamos que sacases 2-2-2 saliendo con 6 entre 6, sacas 12 puntos que te puede ayudar a pasar, ¿verdad? Si en caso no hiciste muy bien en el resto del examen del parte de leer. Esta es la importancia del ensayo. Quiero que ustedes entiendan eso. Pero ahora
vemos cómo tienes que escribir tu ensayo. Vamos a ver cómo puedes crear un argumento usando evidencia, cómo tienes que organizar tu ensayo y cómo tienes que, bueno, el parte de español, eso sería el parte donde muchos estudiantes agarran cero, porque solo en el tiempo que te dan es un poco difícil para ya aprender cómo escribir. Si tú sabes que sos bueno para escribir, ok, es capaz que puedes sacar 1 o 2 puntos ahí. Si tú ahorita sabes que, mira, escribiendo, cómo escribir palabras siempre ha sido algo difícil para mí, es capaz que podemos sacar que vamos a salir con un 0 entre 2. Ok, está bien. Muchos estudiantes dicen eso, que nunca eran buenos para escribir. Bueno, pues mejoramos solo estos dos otros temas, ¿verdad? Pero sí, el parte del español, esto solo es que podemos tratar de practicar eso entre nosotros dos, pero quizás no sería probable que puedes hacerlo en tiempo, ¿verdad? Pero está bien, porque vamos a sacar puntos en este ensayo. Ahora, ¿cómo quiere ver tu ensayo el GED? ¿Cómo vamos a escribir nuestro ensayo? Bueno, hay cosas que tenemos que entender primero. Vamos a comenzar primero con la organización del ensayo. ¿Cómo se tiene que escribir un ensayo? Bueno, el GED está buscando por esto aquí. Esto vas a poder bajar esto en el GED, en Canvas para que lo tengas. Pero esto dice cómo tiene que ir tus párrafos. El primer párrafo tiene que tener estos 4 cosas aquí, 3 párrafos que casi todos son iguales, explicando todo esto, y después tu párrafo final. Ahora, esto es una guía bien que sí te puede ayudar, pero antes que entramos en eso, déjame explicar qué son los párrafos. El primer párrafo es tu introducción, ¿ok? Y estos 3, ahora puede ser un párrafo, puede ser 3, puede ser 2, puede ser más que 3, pero en medio de tu ensayo, estos son el cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, no sé cómo escribirlo, perdón. Y el párrafo final sería tu conclusión, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, esto es cómo se ve un ensayo de un argumento, porque eso es que estamos escribiendo, un ensayo de argumento. Vamos a argumentar, ¿lo dije bien? No sé, pero nuestra posición de algo, ¿ok? Y así se tiene que ver. Tiene que tener un intro, tiene que tener unos párrafos con toda la evidencia, eso es tu cuerpo, y tiene que concluir el final, ¿verdad? Vamos a ver todo esto, pero antes que seguimos, ¿qué te van a dar en el GED? Bueno, en el GED te van a dar 2 textos, 2 argumentos, 2 pasajes, o sea, el texto 1, texto 2, ¿ok? Es capaz que te van a decir algo como en este texto con un montón de párrafos ahí, este texto 1 estaba hablando sobre la razón de por qué, esto es un ejemplo, la razón de por qué el GED es malo, ¿ok? Es un texto hablando sobre todo eso. El GED es malo y lo tenemos que eliminar de Estados Unidos, ¿verdad? Y después te dan otro texto escrito por alguien, no sé qué, un montón de leer, diciendo qué piensas, qué crees que van a dar ahí en el segundo texto. En el segundo texto es capaz que esta información te va a decir sobre por qué el GED es bueno. ¿Y por qué tenemos que mantenerlo y no eliminarlo? Y no sé qué. Está hablando todo sobre el GED y toda la buena cosa que es. ¿Ok? Ahí está tus 2 textos. Y después la pregunta. Y maestros y maestras siempre te van a dar la misma pregunta cuando se trata del parte escrito del GED.
no importa, en este ejemplo estoy hablando del GED, ¿verdad? Uno malo, uno contra, otro por el GED, pero la pregunta siempre va a ser igual. La pregunta va a ser esto. Analiza los dos textos y escribe cuál de los dos argumentos tenía el mejor argumento. Tú, maestros, tienen que escoger uno de estos textos. ¡Wow! ¿Qué hice? Tienes que escoger uno de estos textos y tienes que escribir por qué era el mejor argumento. ¿Por qué vas por esa posición y no la otra? ¿Verdad? Ya sabes una de las preguntas que vas a ver en el GED, el parte escrito. Ya puedes entrar sabiendo que así se va a ver. Ahora tienes que empezar a escribir. Ahora, aquí es cuando viene la organización de cómo tiene que ser el ensayo y después analizar el texto que escribiste y que escogiste y tratar de usar evidencias para tu argumento porque tú piensas que es la mejor posición. Empezamos desde ejemplo. Sabemos que la primera cosa que tienes que escribir es un intro. Ok, está bien. Que tiene que tener un intro, un párrafo de intro. Bueno, la primera cosa que tienes que escribir en tu primera oración de tu intro tiene que indicar la tema. Ok, ahora, en el ejemplo que yo te acabo de dar. Ok, en el ejemplo que te acabo de dar, los dos textos que estaban hablando sobre estos dos textos estaban hablando del GED, ¿verdad? Ok, ya sabes la tema, maestros. La tema está hablando del GED. Ahora tú lo tienes que escribir en una manera, en una oración nada más. Tienes que indicar el tema. Ya encontraste el tema, ahora tienes que escribirlo, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo tienes que escribirlo. Pero eso es que significa indique el tema. O sea, los dos textos que te dan va a tener un tema. Solo tienes que leerlo, identificarlo y tenerlo en tu mente. Ok, el tema es GED en este ejemplo. En otros exámenes que me han dicho estudiantes era que te dieron dos textos. Uno era por eliminando los tickets de luces. O sea, cuando pasas a veces te toma una foto, ¿verdad? Uno era para quitar esos, el otro era de mantenerlos porque sí nos ayudan para gente que andan de locura pasando las luces cuando están rojos, ¿verdad? Pero en este caso era sobre tickets de cámaras en esos lugares de luces. Tema. Ya sabes cómo indicar la tema. Bueno, ya sabes qué significa eso. La siguiente cosa es explicar brevemente la posición de pasaje E. Tienes que déjame hacerlo de nuevo. Como ya te dije, vas a tener dos tipos de textos. Texto A, texto B. Tienes que brevemente, muy importante, brevemente explicar la posición de pasaje A y después el siguiente oración, que sería aquí, explica brevemente la posición de pasaje B. Solo vas a tener que explicar pasaje B. Y después viene la última oración de tu párrafo de intro. Diga qué posición apoya y por qué. Ok. Y maestros, vas a usar esto para entender cómo se tiene que escribir un ensayo. Aquí está el clave, aquí está la guía. Pero yo entiendo cómo es difícil de poner que está en tu cabeza en papel, ¿verdad? O en este caso, la computadora, el texto. Yo sé que es difícil y para muchos estudiantes es difícil porque tú ya sabes cómo identificar el tema, ya sabes cómo. Neo, yo sé que estos dos pasajes es de GED, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo lo escribes? Bueno,
si sabes cómo escribir, solo usa la guía esta y practica tu ensayos, ¿verdad? De cualquier texto que lees. Pero para ayudar a ustedes que es un poco difícil para crear oraciones y cómo escribir en general, yo he creído algo que sí te va a ayudar. Yo he creado esto. Ok. Esto sería una guía que sí tienes que aprender para poder sacar una puntuación bien alta en el GRE. So, sabemos que el primer párrafo tiene que tener 4 oraciones, ¿verdad? Bueno, yo he creado un ejemplo con oraciones donde solo tienes que recordar las oraciones y rellenar el parte que tienes que rellenar sobre el texto. So, por ejemplo, sabemos que la primera oración de tu primer párrafo tiene que identificar la tema de qué está hablando los dos pasajes, ¿verdad? Bueno, yo he creído esto. Recuerda estas oraciones, maestros. Te va a ayudar. Solo tienes que entrar en el GD, empezar a escribir y rellenar el espacio que te dan. En general, el tema de ambos textos es sobre blank. Punto. ¿Qué crees que vas a poner ahí? El GED, nada más, ¿verdad? Ya tienes tu primera oración. Solo tienes que entrar al GED y tener esto ya listo en tu mente. Tienes que repasar esto para que puedas llegar al nivel para recordar todas estas oraciones. Tienes que entrar y pues, empezar a escribir. En general, el tema de ambos textos es sobre dejarlo allí y empezar a leer. Y vas a decir, oh, estos temas es sobre global warming o inmigración, no sé qué es. Pero solo es de rellenar aquí este espacio, ¿verdad? Es de escribirlo cuando estás en el examen. Ahora, si ustedes saben cómo escribir o si quieren estar seguro que pueden sacar buena o una puntuación más alto, sería inteligente no solo poner la tema, el GED, ¿verdad? En general, el tema de ambos textos es sobre el GED, punto. O sea, no es mal si haces eso, pero si quieres poner un poco de más de tu personalidad, póngalo. Puedes poner, en general, el tema de ambos textos es sobre por qué el GED es malo o bueno, ¿verdad? Pusiste un poquito más, una adición que se puede escuchar mucho más profesional y te ayuda con las puntuaciones. Pero no estás mal si solo pones la tema, el GED. Inmigración, ¿verdad? Eso es el primer ejemplo de la primera oración, ¿ok? Si regresamos a nuestra guía aquí de las oraciones, el siguiente tiene que explicar brevemente la posición de pasaje E y el siguiente es explicar brevemente la posición de pasaje B. Bueno, yo he creado oraciones para eso también, ¿ok? El primer texto titulado blank, escrito por blank, explica blank y punto. Ok, ¿qué hice ahí? Bueno, yo puse unos blanks porque te puede ayudar con tu parte escrito y el puntuación. Si pones el título que te dieron y si pones el autor, te ayuda, se escucha un poco mejor porque el GD va a pensar, oh, este estudiante cuando estaba leyendo el texto hasta vio que el título y sabe el autor, o sea, y lo puso en su escrito. Analizó todo muy bien y su escrito se escucha mucho mejor. Por eso puse esto. El primer texto titulado, allí en este espacio tiene que ir el título, sin caso te dan uno, y el escrito por, ahí es donde va el autor, y explica es donde va el posición del primer texto. Por ejemplo, en nuestro ejemplo aquí, pasaje E,
era, si me recuerdo muy bien, era sobre por qué el GED es malo. Ok, digamos que yo lo escribí. Esto es el título es GED malo, escrito por Neil Solano, ¿verdad? Y empieza a decir toda información sobre por qué el GED es malo. Bueno, yo voy a usar eso, todos estos datos, toda esa información es importante. El primer texto titulado GED malo. Ahora hazte cuenta que tengo estos símbolos, quotations, vas a tener que poner eso para títulos. GED malo, escrito por Neil Solano, ok. Explica, ¿qué voy a poner aquí? Bueno, la única manera que vas a poder poner la cosa ahí es si leíste qué estaba explicando ese primer texto, ¿verdad? So, en este caso explica por qué el GED, por qué tenemos que eliminar el GED. So, ¿por qué tenemos que eliminar el GED? No tengo tiempo para escribir todo eso, pero ya entiendes eso, ¿ok? Así de fácil. Ahora, sin caso, maestros, no te dan un título, solo no pongas el parte del título. Por ejemplo, el primer texto, vas a sacar el título porque sin caso no te dan. El primer texto escrito por Neil Solano explica por qué tenemos que eliminar el GED. Todavía funciona. Neil, ¿qué pasa si nos dan el título pero no el autor? Bueno, solo quita el parte del autor. El primer texto titulado GED malo, GED es malo, explica por qué tenemos que eliminar el GED. Ok, ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si no nos dan un título ni un autor? Bueno, elimina todo eso y solo escribe esto. El primer texto explica por qué tenemos que eliminar el GED. No hay gran cosa. El título, usando el título del autor, solo es para mejorar tu escrito. ¿Ok? Ahora, vas a hacer esta misma cosa para el segundo texto. Solo tienes que hacer la misma cosa, pero para el segundo texto. Seguimos con la siguiente oración. El segundo texto titulado, digamos que el segundo día era GED es bueno, escrito por, digamos, no sé quién, Julio César, explica por qué el GED es la mejor opción para estudiantes que no le gustan high school. O digamos, no sé qué está hablando, pero el GED es una mejor opción para estudiantes. Está bien. Punto, y ya terminaste con el primer 3 oraciones para tu intro. Ahora, este último texto, esta última oración es muy importante. Se llama tesis, ¿ok? Es una oración muy importante que tienes que estar seguro que lo escribiste bien. Ahora, si tú no quieres usar mi guía que yo he escrito aquí, está bien, puedes poner tu propio palabras y puedes usar tu propio oraciones que quieres preparar. Pero si hay una oración que yo quisiera que entras y escribes exactamente como yo, sería esta última oración de tu intro. Así se ve. Al analizar ambos textos, el pasaje blank nos da la clara evidencia de que blank, el tesis, ¿verdad? La razón de por qué quisiera que usaras esto era porque yo escuché que el GED, el mero GED nos dio unos ejemplos de escritos, ensayos que sacó muchos puntos. Fui a un evento y vi esto, era un evento de GED. Y bueno, de la lista de todos los ejemplos de buenos theses y buenos párrafos y no sé qué, vi uno de estos. Vi que uno de estos tenía este ejemplo. Al analizar ambos textos, el pasaje 1 o 2, o pasaje A, B, no sé cuál escogiste, cuál quieres escribir, nos da la clara evidencia de que
y después el tesis. So, déjame darte el ejemplo aquí. Si no sabías esto, no importa cuál texto quieres escribir. Si tú piensas que el GD es malo y quieres hablar sobre eso, está bien. Si quieres hablar sobre el otro, está bien. Mi consejo ahí solo sería, no importa de tu posición, escribe. Cuando lees los dos textos, trata de escoger el posición que sabes que va a ser fácil para apoyar. Porque tenía mucha información, ¿verdad? Solo el posición que sería más fácil para apoyar. Trata de ir por esa. Digamos que yo voy por la primera, que el GD es malo, digamos, ¿verdad? Y aquí yo voy a decir qué posición apoyo y por qué. Bueno, aquí lo voy a poner. Aquí está mi ejemplo de mi guía. Al analizar ambos textos, el pasaje A, que sería la primera, nos da la clara evidencia de que sí tenemos que eliminar el GED. Punto. Ya terminé mi primer párrafo, ¿verdad? Eso es un ejemplo que tienes que hacer. Solo tienes que poner el posición que apoyas aquí, donde dice el thesis, ¿ok? Y el A o B, cualquiera de los dos que sería. Otra cosa es, a veces no es un pasaje, es un artículo, es un email, es una letra que escribió. Es capaz que tienes que cambiar el pasaje a artículo, email, letra, no sé qué. Es capaz que eso tiene que cambiar, pero al final del día A o B ahí y el posición. Ok, ya terminamos con el primer párrafo. Yo quisiera que ahorita sería una buena idea que si quieren empezar un ejemplo de tu primer párrafo con los ejemplos y después seguir, o solo sigamos. El siguiente cosa viene el cuerpo. El segundo párrafo es el primer cuerpo de tu ensayo. ¿Y qué tiene que tener un párrafo del cuerpo? Bueno, tiene que tener tres cosas. Tiene que decir una razón por la que apoya la posición que eligió. Tiene que apoyar su razón con evidencia de la lectura. Y después explicar por qué la evidencia que escogiste es importante. Por ejemplo, vemos esto. Bueno, antes del ejemplo, otra cosa que tienes que entender, no solo el tesis es importante, pero cada primer oración de tu cuerpo, tu párrafos del cuerpo, es muy importante. Se llama el oración de tema. Oración de tema. Esta primera oración es muy importante que estás claro de qué vas a hablar. Por ejemplo, sabemos que el oración de tema tiene que decir una razón de por qué apoyas la posición que escogiste. Ok, bueno, vas a tener que leer ahí. Yo no puedo ayudarte mucho con eso. Solo en el ejemplo que nos dan, que tenemos que leer. Tú tienes que leer, ¿ok? Tú tienes que analizar todo, leer todo y después crear unos temas, ¿ok? Por ejemplo, digamos entre este primer ejemplo, el primer texto, hablando de por qué el GD es malo, nos dieron un montón de información y estaban hablando sobre muchas razones por qué el GD es malo. Estaban diciendo que el precio del GD, estaban hablando mucho de precio, ¿verdad? Estaban diciendo que las prácticas valen $6. Para tomar el mero examen sería $30. Y si fallas uno, tienes que tomarlo otra vez y pagar otro $10. Y después solo te dan 3 chances y después regresa a $30, ¿verdad? Están hablando mucho de dinero. Y yo me fijo de eso. Me fijo que están hablando sobre precio. Bueno, yo tengo que agarrar toda esa información. Está hablando de $6 aquí, $30 aquí. Si tomas
si fallas y tienes que tomarlo otra vez, sale $10. Estoy viendo que están hablando mucho de precio. Yo tengo que agarrar todo eso y yo tengo que fijar. Cuando estoy en el examen y estás leyendo todo y analizando todo, tienes que crear temas. Y para mí, en este ejemplo, sería un buen tema para poner... sería un buen tema de hablar de precio. Muy caro. Ahora, no me lo va a decir así de claramente. Este vato que escribió este primer texto, Neil Solano, ¿verdad? Es capaz que él no lo puso así de fácil. Él no va a decir el primer razón de por qué el GD es malo. No. Él solo te va a dar información, te va a dar evidencia. Uno aquí en frente y después otro aquí, otro aquí, otro aquí. Pero en todos lados yo tengo que organizarlo, estas evidencias, toda la información que me dio en diferentes temas. Y esos temas son tus párrafos de cuerpo. Y cada párrafo tiene que tener su propio tema. Por eso el primer oración tiene que tener la oración de tema. So, yo, en este ejemplo, yo he decidido de ser el primer párrafo, la tema de precio, porque vi mucho evidencia de precios aquí, digamos, ¿verdad? So, voy a escribir eso. Ahora, aquí hice guía, este ejemplo. La primera razón por qué tesis, vas a escribir la cosa que escribiste aquí en tu tesis otra vez, cada párrafo del cuerpo. La primera razón por qué, en mi ejemplo, el GED es malo y lo tenemos que eliminar, es porque, y aquí viene mi primer razón, mi primer tema, es porque el precio del GED es mucho, digamos. Punto, ya tengo mi primera oración. Ok, ahora viene, si vemos la guía aquí, ya hice esto. El segundo tiene que apoyar su razón con evidencia de la lectura. Ok, no quiero que nomás tienes una oración de tu párrafo que inmediatamente entra a la evidencia. Tienes que poner un punto al final de tu razón para crear esta oración de tema, para que lo lean y dicen, oh, el resto de este párrafo va a hablar sobre precio y nada más. Ok, so ponga ese punto y después puedes poner, por ejemplo, y ahí es cuando viene toda la información que tú leíste. Ellos mencionaron en su texto sobre el $6 de práctica que tienes que tomar, que tienes que pagar por $30. Es capaz que mencionaron que tienes que pagar por tu ID. Ustedes ya saben de eso, ¿verdad? A veces muchos estudiantes no tienen ID, o tienen que ir al proceso de sacar su ID. Ahí va dinero echado ahí para poder tomar el mero examen. Ahí toda la información que nos dan en el texto, sin caso nos dan eso, aquí es donde lo pones. Por ejemplo, coma, por ejemplo, pongas tu evidencia. Si ves, yo no tengo nada escrito aquí, solo tengo líneas. Es porque esto todo viene de ti. Tú lo tienes que poner, tú tienes que encontrar la evidencia y ponerlo ahí en ese espacio. De aquí hasta aquí. Tanto evidencia que tiene que ver sobre el tema, ¿ok? No quiero que andas hablando aquí sobre $30, el precio, el ID, precio, no sé qué, y de repente echas allí en tu evidencia, y el GED es más difícil para sacar, en contrario sobre el High School Diploma. Eso no hay nada que ver con el tema de precio. Si quieres, puede ser el siguiente párrafo, el tema de la dificultad, pero tienes que separar esas razones y temas. ¿Ves cómo viene todo? En este ejemplo tienes que estar seguro que toda mi evidencia apoya el primer razón de precio del dinero, porque eso apoya tu tesis de por qué tenemos que eliminar el GED.
Um, el único cosa que puedo decir aquí, por ejemplo, y empiezas a escribir tu evidencia, a muchos estudiantes le gustan sacar exactamente palabra por palabra del texto que leíste, y está bien si haces eso, por ejemplo, pero cuando lo vas a ir a poner, no quiero que nomás lo pones exactamente palabra a palabra sin poner algo antes de eso. Tienes que decir algo así. Tienes que decir, por ejemplo, como dijo el autor Neil Solano en su segundo párrafo o su cuarto párrafo, no sé qué, y después viene la palabra, las oraciones que vas a sacar del texto. O sea, no más puedes poner la evidencia y poner quotations y decir, oh, yo, eso está bien. No, tienes que decir algo antes de eso. Tienes que decir, por ejemplo, como mencionó en el autor Neil, y después viene el oración que sacaste de su palabra, ¿verdad? Está bien que usas quotations, solo si sacas algo del texto palabra por palabra, solo hay dos reglas. Tienes que ponerlo en quotations y tienes que poner ese primer introducción a esta oración. Ok, so, watcha esto. Pero, dependiendo de cuánto evidencia que usas y dependiendo de qué pones allí, todo esto viene de ti aquí en este lugar. 100% algo que vas a tener que hacer es este tercer oración que tienes que poner en tu párrafos del cuerpo, que sería explicar por qué la evidencia que escogiste es importante. O por ejemplo, aquí usé los ejemplos, quizás pongo algo sobre todo que acabo de mencionar, el $30, el práctica, punto, el ID, punto, vale dinero ahí, ¿verdad? Ahora viene esta oración. ¿Por qué es importante que pusiste todo eso? Bueno, esto viene todo con tu palabra. Tú tienes que explicar por qué es importante. Esta evidencia es importante porque... Y tienes que explicarlo en tus propias palabras, ¿ok? Es porque, digamos que en este ejemplo yo escribo esto. Esta evidencia es importante porque para muchos estudiantes dinero es algo limitado. Y si tienen la opción de ir al high school o el GED, el high school es gratis, el GED vale dinero, no sería bien para esos estudiantes. Yo creí ese ejemplo ahorita lo creí, de nada. So este último parte de tu párrafos del cuerpo, todo viene de ti. Yo no puedo darte nada más que esta primer parte. Esta evidencia es importante. ¿Por qué? Y después vienen tus palabras, ¿ok? Pero es importante que mencionas la importancia de la evidencia que usaste antes de en este parte que te dije. So, no olvides eso, es muy importante. Ahora, ya terminé con mi primer párrafo. Ok, boom. Ahora que tienes que seguir con los otros cuerpos, pero maestros, es la misma cosa. Tienes que repetir eso por todos los temas que puedes encontrar, y a veces vas a poder encontrar 3, a veces solo 2, está bien. Si solo puedes encontrar uno, es capaz que no lo leíste bien, o es capaz que escogiste el texto que era un poco más débil y no tan fuerte, ¿verdad? O a veces no, sinceramente solo puedes sacar un tema, un párrafo, pero por lo menos el único párrafo que tienes que escribir del cuerpo, el único tema, el único razón, por lo menos tiene que ser largo, lleno de evidencias, porque es probable que te dan eso, ¿verdad? Pero vas a repetir todos estos 3 veces normalmente, puede ser menos o más, pero tienes que hacer cuenta de que cada oración, cada párrafo del
del cuerpo es por cada tema, ¿ok? Digamos que yo sigo leyendo y veo que en ese primer texto mencionaron la dificultad del exámenes del GED. Bueno, y me da mucha evidencia. Están hablando de que me dan números como 20% de estudiantes fallan el GED, no sé qué, no sé cuándo. Me están dando un montón de información y yo puedo aplicar eso a la tema de la dificultad del GED. Bueno, hago un propio párrafo sobre eso, ¿verdad? Y después quizás el tercero sería sigo leyendo el texto y veo que mencionaron algo de maestros. Los maestros de GED son tontos y no entienden nada y no tienen el diploma que necesitas para ser un maestro, ¿verdad? Bueno, voy a escribir un párrafo sobre ese tema de los maestros del GED, ¿verdad? Nosotros maestros de GED sí somos un poco malos, como yo. Mira, yo no sé cómo ser un maestro, no te creas. Ojalá que le gustan como enseño todo. Pero ok, ya casi terminamos, solo bien rápido, el conclusión. El conclusión es casi similar a el intro. So, si tú escribiste un intro haciendo todo perfecto, tu conclusión va a ser bien fácil porque solo es de repetir todo de nuevo, pero en su propia manera. Por ejemplo, en el intro, voy a borrar todo esto, indicamos el tema, explicamos la posición de A, el pasaje A, explicamos la posición del pasaje B y dijimos la posición que apoyamos. Nomás 4 cosas que mencionaste en el intro. En conclusión va a ser la misma cosa, solo con un poco de diferencia. Vamos a repetir casi todo eso. Vas a escribir en conclusión. El primer pasaje cree, y aquí es donde viene la posición de pasaje B. El primer pasaje cree que el GED es malo, o tenemos que eliminar el GED, a mí no me importa cómo lo escribes. Mientras el segundo pasaje cree que tenemos que apoyar el GED, ¿ok? Apoyar el GED. Punto. Ok. Ahora viene esto. La razón por qué tesis. La razón por qué tenemos que eliminar el GED. Esto es la posición que yo apoyo, ¿verdad? Yo escogí el tesis de apoyar que tenemos que eliminar el GED. La razón por qué tenemos que eliminar el GED, ahí está mi tesis, es porque, y aquí es donde vienen esos temas, esas oraciones de tema, es porque, en mi ejemplo, el costo o el dinero o el precio, no sé, segundo la dificultad, así, no tengo tiempo para escribir, y el tercer tema, el malo maestros, ¿verdad? Eso es la importancia de organizar tus temas y escoger buen temas, porque vas a tener que mencionarlo todo en tu conclusión también. Y cada párrafo de cuerpo tiene que mencionar tu tema tiene que mencionar cada tema bien listo y organizado en cada párrafo de cuerpo. Así, maestro, es como tienen que escribir tu ensayo. Yo sé que era largo, perdón, pero la única manera de hacer esto bueno es de escribir muchos ejemplos, ¿ok? Por eso. Yo en Canvas tengo muchos ejemplos de textos donde tienen que leer el primer posición, leer el segundo posición, ¿verdad? Todo esto. Y después, obviamente la pregunta siempre va a ser igual. Tienen que escoger una de tus posiciones y después van a tener que escribir.
Y solo haciendo mucho de estos ejemplos, muchos ensayos para práctica, vas a poder mejorar y recorrer la guía que yo he creado para ustedes, que no van a poder entrar en el examen con este guía. Por eso tenemos que memorizar todo esto, ¿verdad? Pero tú puedes practicarlo con los ejemplos que tengo en Canvas, o te lo puedo mandar por email si quieres, pero vas a tener que escribir mucho para mejorar ser un experto en el ensayo. Ahí me mandan mensajes si quieren más ayuda sobre esto o más información, o si quieren más ejemplos de ensayos para que puedas practicar más. Gracias.